Cuando se estudian los medicamentos, según las características que tenga la molécula de ese medicamento, si es liposoluble o no, si tiene carga o no en el pH del organismo, si se une casi toda a proteínas o no. Según esas características, puede que un medicamento se quede en el plasma, compartimento central, o si es de bajo peso, si es liposoluble, si es de forma no ionizada en el organismo, llegue a muchos sitios. Eso tiene que ver con los modelos compartimentales. Entonces, así fácil. Si un medicamento, por sus características, se queda solo en el plasma, se habla de un modelo monocompartimental. Mono, uno, entonces se queda en un solo compartimento. Es más fácil con ese calcular las dosis, calcular los efectos adversos, la toxicidad, calcular cuánto tiempo se demora para eliminarse, es decir, calcularle todo la farmacocinética. Hay otros medicamentos que una parte se queda en el plasma y otra parte se concentra, se acumula mucho en un tejido. Entonces maneja dos compartimentos, se habla de un modelo bicompartimental. Ya ahí me puede cambiar un poquito el tiempo para hacer los cálculos, el tiempo que se demora en eliminarse, qué concentraciones o qué cantidad alcanza en un sitio y en otro. Y si el medicamento es muy liposoluble y llega o se concentra mucho en 3 o más compartimentos, se habla de un modelo multicompartimental. Ya con eso es más difícil calcular las dosis, cuánto se demora en eliminarse, cuánto queda en A, B o C compartimento. Entonces ya eso depende de cada medicamento, de las características que tenga. Y estos modelos se aplican para calcular los parámetros de cinética de los medicamentos. Eso normalmente se hace con software, se hace en computador. Uno de los parámetros de cinética que se establece con los medicamentos se llama volumen de distribución. Ese volumen de distribución es un valor hipotético, es un número que tiene el medicamento dependiendo a cuántos sitios, a cuántos compartimentos llegue. Eso depende de qué, de la liposolubilidad del medicamento. Entonces, mientras más liposoluble, más atraviesa membranas. Mientras más atraviesa membranas, llega a más compartimentos. Mientras se concentra, se ubica en más compartimentos, tiene un volumen de distribución mayor. Volumen, cantidad de líquido relacionado con la concentración. Más medicamento en los compartimentos, más volumen, más concentración. Es un volumen hipotético. Entonces, por ejemplo, el lansoprazol, que es un inhibidor de bomba de protones, se usa para manejo de enfermedad sidopéptica, llámese gastritis, comillas gastritis. Tiene un volumen de distribución bajo. Cuando el volumen de distribución es de menos de 0.5 litros por kilo, es un volumen bajo. Si el volumen es de 0.8 a 1, es un volumen como promedio, medio. Se va a ubicar en dos compartimentos, bicompartimental.
Si es un volumen por allá de 3.5 litros por kilo o más, ya es multicompartimental. Entonces mire este lansoprazol, .35 es bajito. Y mire este amlodipino, 16 litros por kilo. De nuevo esto es un volumen. Entonces unidad de volumen, litro. Eso lo que indica es qué tan liposoluble es y a cuántos compartimentos llega, cuánto volumen desde el punto de vista matemático ocuparía en el organismo. Entonces 16 litros por kilo es un volumen muy alto, es muy liposoluble. El amlodipino es un bloqueador de canales de calcio, se usa para manejo de hipertensión arterial principalmente. Entonces mire la diferencia. Más volumen de distribución, más se acumula en el organismo, llega a más compartimentos y ese medicamento es más difícil de eliminar. Pero entonces esto es un volumen hipotético, eso es matemático. ¿Qué debe recordar usted? Volumen de distribución bajo se queda en la sangre. Volumen de distribución alto llega a muchos sitios y es muy liposoluble, es más difícil de eliminar. ¿Dudas o preguntas? Entonces me escriben por Teams o me envían un correo.